Bienvenidos a un estudio en la palabra, estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y es un placer tener con nosotros a Laura Larson, el Dr. David Watts, el Dr. Jimmy Dupree, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Es un placer tenerles con nosotros mientras estudiamos la palabra de Dios juntos. Yo quiero que leamos una vez más, por favor, Lauren, el versículo 18 en el capítulo 8 de Romanos. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo presente se padece Se refiere al mundo y su condición debido a la caída. no es de comparar con la gloria venidera, La gloria de la época del futuro venidero que no tiene nada que ver con la miseria de esta época presente. que en nosotros ha de ser manifestada. Nuestra gloria será una gloria reflectora que viene de Cristo. Y yo no me parece, bueno, no es la mejor manera de decirlo, yo sé, sin lugar a dudas, que nosotros no tenemos idea. Pensamos que sí, pensamos que conocemos un poco de cómo serán las cosas en la gloria, pero realmente no lo sabemos. A menos de que el Señor nos muestre algo. Ahora, Pablo sufrió, nosotros no podemos decirlo viviendo aquí en Estados Unidos, a pesar del hecho de que hay mucha persecución hoy día en el mundo en contra de los cristianos. Pero nosotros, por lo menos en este momento en Estados Unidos, no estamos sufriendo persecución. Y yo le doy gracias a Dios por las libertades que sí tenemos, ¿no? Amén. Porque no es así en muchos lugares del mundo. Y leí recientemente que muchos cristianos están sufriendo persecución más de los que Correcto. en cualquier otro momento en distintas naciones del mundo. En la mayoría de los casos Sí. son en naciones musulmanes, Sí, ¿no? así es. El norte de Nigeria, Así es. Sí, Sudán. parte del Sudán, Indonesia, donde cientos de iglesias en los últimos años han sido destruidas. Parte de Indonesia están bajo el control de los Han musulmanes. tenido ataques recientemente en Sri Lanka de hindús radicales que también están atacando iglesias cristianas, están tratando de prepararse para el día de Pascua. Ellos han hablado que el domingo de Pascua han tenido ataques grandes, bombardeos o fuegos en iglesias en Sri Lanka. Así que, como dijo el doctor Dupree, es algo muy prevalente en nuestro mundo, en Pakistán, en Jordania y aún hasta lugares como en China, en la iglesia clandestina. Hay mucha persecución. Estamos muy bendecidos en Estados Unidos poder congregarnos pacíficamente y adorar al Señor en libertad. Nosotros tomamos eso por sentado. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está siendo martirizada por su creencia en Jesús aún en este momento, ahora mismo, y se está convirtiendo en algo mucho más prevalente, como ya se dijo. Yo hice la pregunta en la previa programación y voy a reiterarla una vez más. Dijo que no podemos compararnos con la gloria venidera. Exactamente cómo definiríamos gloria. Bueno, creo que es Cristo en nosotros, Sí. para ser honesto, y luego la manifestación de eso obrando hasta que se pueda ver, probablemente sería un pensamiento. ¿Y qué quiere decir eso entonces? ¿Cómo nos veremos? Mejor de lo que nos vemos hoy. Lo entiendo Sí, eso sí, para ti, sí. ¿no? Dice ahí que cuando le veamos seremos como Él. Y realmente este pasaje está hablando de ese momento en el tiempo cuando el Señor regrese y los cristianos, aquellos vivos y los que han fallecido, reciban su cuerpo glorificado. Este es el marco Sí. de tiempo al que se está refiriendo Pablo. Así que la gloria, la Biblia dice que cuando le veamos, seremos como Él. Y el cuerpo glorificado asumimos que luego va a ser similar a lo que vimos a Él tener después de su resurrección. Así es, así es. Sí. Recuerden cuando Moisés descendió del monte, ni siquiera podían verlo
porque él brillaba con la gloria de Dios. Solo con ver un vislumbre de la gloria de Dios era demasiado, así que va a ser mucho más allá de eso, mucho más allá de lo que nuestra mente limitada pueda llegar a comprender. En el monte de la transfiguración, Pedro y Juan vieron lo que verdaderamente estaba dentro de Cristo y fue algo impresionante. Eso tiene el potencial de ser nosotros, por causa de su vida en nosotros. Y eso es lo que yo creo que significa la gloria que será revelada y manifestada en nosotros. Es su gloria. Vemos un tipo de esto en todo el Antiguo Testamento. El tabernáculo, otro buen ejemplo. Por afuera eran pieles de animales, sin embargo, por adentro estaba el oro y la hermosura. Así Lo cual es. la mayoría no pudo ver, solo el sumo sacerdote. Pero la gloria que está dentro será revelada en nosotros, y Pablo lo mencionaría en Colosenses capítulo 2, versículo 27, y esa es la esperanza de nuestra gloria, Cristo en nosotros. Y esa manifestación será revelada. Ya hemos mencionado esto en otros programas, pero el templo era un ejemplo perfecto de esto. Los dos pilares tenían nombres, Joctán y Booz, y esos pilares no eran el soporte de nada, solo estaban ahí para ornamentación, y Cristo dijo que nosotros seríamos ornamentos en el cielo. Los ornamentos, y eran hechos de cobre, por supuesto. La traducción moderna utiliza bronce, pero era cobre. El cobre ilustrado, cuando el sol lo ilumina, literalmente es algo cegador. Entonces la idea es que cuando el sol se levantara y se revelara y brillara sobre los pilares, eso revelaría la gloria de Dios y el brillo y el resplandor de Dios que los pilares no podían hacer solos. Interesantemente, Yaham significa ser establecido por el Señor y Booz significa ser fortalecido por el Señor. Así que Dios es el que nos establece y nos fortalece. Así que aún en el tabernáculo podemos ver nuestra salvación y nuestro caminar con Dios. Todo es por el Señor. Dicen que esas columnas eran magníficas, que resplandecían. El cobre es un metal que Uno oxida tiene que seguir fácilmente, ilustrándolo. pero también resplandece, Sí. brilla bastante Así es. si se pule. Y contaron que en Israel de aquel tiempo, Jerusalén, cuando se construyó aquel templo, que muchos viajeros o hombres de negocios llegaban de esa parte del mundo para estar allí al amanecer. En el momento preciso del amanecer, cuando el sol salía, la próxima mañana literalmente dormían en el Monte de los Olivos para ver el sol salir y ver cómo resplandecía en esas columnas Así es. en toda la ciudad. Y como se dijo, esas columnas no tenían ningún valor de Ornamental nada más. apoyo, simplemente Correcto. eran decoración. Escuché a Ian Trotter predicar un sermón sobre eso en una ocasión. Dijo, nosotros no somos necesarios, Amén. solamente somos decoración, es todo lo que somos. Pero el Señor Sí. nos da su belleza y derrama su Sí. belleza sobre nosotros, ¿no? Ellos hicieron mucha labor para construir esas columnas y hacerlas bellas y mantenerlas lustradas, lo que iluminaba Por con supuesto. su resplandor a la ciudad de Jerusalén. Así de bellas eran esas columnas. La Biblia dice, Cristo en vosotros, la esperanza Así de es. gloria. Yo creo que lo más cerca que yo puedo experimentar eso es la presencia del Señor. Sí. Amén. Sí, Gloria a Dios, sí. así es. Saben, muy a menudo cuando la gente piensa de la gloria del cielo, escucha que ellos hablan de las calles de oro, paredes hechas de toda piedra preciosa. Ellos hablan de puertas hechas de perlas o una mansión. Pero yo pienso que cuando lleguemos ahí vamos a estar tan idos, vamos a estar tan asombrados con la presencia pura y merecida de amor que nos sobrelleva, que viene de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Voy a hacerles esta pregunta. La persona hoy día que no es salva, cuando escuchan que usted dice eso, ¿realmente creen lo que usted acaba de decir sobre No. la belleza de... La mayoría no. La mayoría no. Lo han escuchado, si fueron creados en la iglesia, lo han escuchado, pero realmente no lo creen. Ellos creen que cuando la persona muere, pues va al nada. Muchos de ellos creen eso. Y eso está creciendo en la creencia de eso. Cuando usted se va a dormir, cuando se muere se va a dormir y deja de existir.
Sí. Mm. Sí, ese es el punto de vista nihilista. Sí. Friedrich Nietzsche, gente como él enseñaron que cuando uno moría, uno era sepultado y todo se acabó. Uno deja de existir, no había vida después de la muerte. Entonces, mucha gente tiene esa ideología, pero creo que mucha gente asume que ellos van a llegar al cielo, o sea, que pueden entender el cielo o no, porque ellos dicen que, bueno, dicen, soy una buena persona, me voy a ir al cielo. Así que ellos piensan que van hacia el cielo, pero no han aceptado a Cristo. La mayor parte del mundo piensa y opera bajo la idea de hacer buenas Así es. obras. Si yo hago muchas buenas obras, más que malas, entonces voy a llegar al cielo. Y Sí. siempre salen bien con esas ideas, ¿no? Siempre. Siempre. Mientras más obras de caridad hacen, están bien o mejor. Así que creo que todo el mundo se va a ir al cielo. Bueno, yo he tocado puertas, he evangelizado, he repartido tratados, probablemente miles de costa a costa. Y la razón número uno, cuando le pregunta a la gente, ¿conocen a Jesús como su Señor y Salvador? La razón número uno que le dan para no orar es que yo voy a tal y tal iglesia. Y ellos piensan que porque ellos van a una iglesia, no tiene nada que ver con su relación con Jesús. Ellos van a la iglesia, entonces eso significa que ellos van a ir al cielo. Oh, sí, sí. Especialmente, aún los que roban Sí. van a la iglesia y piensan que con sus buenas obras están bien porque ya no hacen estas cosas. o Bueno, soy aquellas. mejor que esa persona. Así es. Soy mejor que aquella Sí, persona. así es. Se miden su justicia por las acciones de los Ujú. demás. He hablado con muchas personas así también. Bien, ¿se nos terminó el tiempo? No, bueno, se terminó el tiempo de este tiempo. Vamos a la pausa y permítame preguntarle lo siguiente. ¿Está usted invitando a sus amigos a sintonizar la cadena? Apreciamos que muchos lo hagan y lo hacen. Y yo quiero motivarle a usted a que lo haga. Será de gran bendición para ellos y para usted. Ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Bien, estamos de vuelta. Lauren, vamos al versículo 19, a menos de que quieran decir algo más. Y sé que hay mucho que decir en el previo versículo. Porque el continuo anhelar de las criaturas Debería haberse traducido por la esperanza ardiente de la creación. espera la manifestación de los hijos de Dios. Se refiere a la resurrección de vida por venir. El problema que este mundo enfrenta con diluvios, tornados, huracanes y cosas de esa naturaleza, eso no es lo que Dios quería. Así es. Eso es un resultado de la caída. Correcto. La creación no funciona correctamente. El reino animal no funciona correctamente. La humanidad no funciona correctamente. Y eso pues va a cambiar en la segunda venida del Señor, ¿no? Correcto. Sí, aquí de hecho él da una personalidad a la creación inanimada, hablando de los árboles, las rocas y la creación a Estás nuestro en lo alrededor. cierto, pero ¿a qué te refieres? Bueno, Pablo está dando la idea de que cuando la manifestación de los hijos de Dios, que es el arrebatamiento de la iglesia, la transformación de los creyentes, ambos vivos y muertos, a esos cuerpos glorificados, entonces la creación misma sabe que esa situación desequilibrada que gira alrededor de sí misma, pronto va a terminar y regresará o más bien, bueno, va a regresar a algo mejor de lo que jamás llegó a ser. Así que hay un sentido en el que Pablo está diciendo que aún la creación a nuestro alrededor está esperando, está gimiendo, está esperando este momento en el tiempo en el que los hijos de Dios van a ser cambiados. Bueno, realmente, sabes, las víboras o las culebras venenosas no serán más durante la edad Así del es. reino. No sé qué va a hacer Dios si les quitará el veneno o qué va a hacer Dios, no lo sé.
Bueno, dice, y como usted lo ha dicho, dice que el niño jugará con la serpiente, así es. que parece como que el veneno o el dolor que tal vez venga del reino animal va a desaparecer, pero no el animal. Sí, así La maldición es. va a ser levantada y eso es lo que sucedió con la humanidad en Génesis 3, versículos 17, 18 y 19. Nos habla de la maldición que vino sobre la tierra por causa de la desobediencia de Adán. Así que cuando todo fue rectificado, todo va a ser restaurado. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 10 que reunirá todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y entonces Cristo en la cruz, en esencia, cumplió todo, pero ahora está obrando en él. No somos glorificados aún, pero tenemos las arras, ese depósito que pronto en el futuro podremos ser en la resurrección. La plenitud sucederá y luego la creación será restaurada durante el reino milenial. Todo va a estar en orden, todo va a ser pacífico y los árboles van a ser para la sanidad y todo va a ser restaurado y refrigerado. La tierra producirá lo que fue diseñada En para cierta producir. manera, todo ahora está muriendo. Correcto. Sí, exactamente. Sí. Sé que leí de Albert Einstein. Ahí le dijeron que le quedaba poco tiempo de vida. Y varios meses después de él haber recibido esa noticia, dijeron que él dijo, si yo tuviese 5 años más, Sí. pudiese resolver algunos de los problemas del universo y probablemente Amén. lo hubiese podido lograr. Él era judío, Sí, ¿no? sí, lo fue. El hombre tal vez pueda identificar algunos de los problemas, pero lo que causa todos los problemas es el Así pecado. es, Y la así única es. rectificación es Cristo y el Así crucificado. Me permiten mencionar que si nos fijamos en la restauración de la tierra, la cruz fue el evento que hizo todo eso posible. A veces nos detenemos con la humanidad. Es maravilloso y Repite eso poderoso. otra vez. La cruz es lo que hace posible la restauración, no solamente Así de la es. humanidad, sino de la creación misma. Todo de lo que fue perdido en la caída, Jesucristo vino para buscar y salvar lo perdido, no solamente a las personas, pero a todo. Entonces, el poder que va a ser evidente por causa de la cruz de Cristo y de lo que Él hizo, no va a detenerse con la humanidad, sino que Así va a es. continuar con la totalidad de la creación. Yo estaba bajo la impresión, y tal vez estoy equivocado, de que durante el milenio aún la creación no va a ser renovada o que no va a ser regenerada, sino que va a ser renovada por el fuego y luego la nueva tierra va a ser renovada por el fuego Sí, al final sí. del reino Al milenial. final de la edad del Sí. reino. Él va a cambiar todo. Sí. Pero yo creo que la restauración va a llevarse a cabo. Vemos todo eso en las escrituras, por supuesto, en Isaías, que trata con todo esto. Entonces, la creación va a poder ser restaurada como Dios había querido para que viva el hombre, porque habrá ambos los santos glorificados que estarán en la tierra, pero también habrá vida humana que continuará procreándose Cuando durante ese reino Satanás será milenial. suelto en la conclusión de la edad del reino. Y él hará su último esfuerzo para Sí, dañar la tierra, tomar control de así la es. tierra. Y obviamente la Biblia dice que fuego descenderá del cielo para devorarlo a él y a sus Así es. seguidores. Y es sorprendente cómo para vencer la edad del reino con Cristo reinando supremo y cómo miles y miles estarán de acuerdo con Satanás al final de ese tiempo. Él será suelto de la misma por un corto periodo de tiempo y luego será echado en el lago de fuego. Pero es sorprendente cómo el hombre demanda oponerse a Dios. Piense en Adán y Eva, hermano Swagger. No tenían una naturaleza pecaminosa. No tenían una proclividad innata en ellos para cometer actos de pecado. Sin embargo, a ellos se les dio el libre albedrío y una decisión y escogieron. Bueno, Eva fue engañada, pero Adán pecó abiertamente. Él quería hacer algo que Dios le dijo que no podía hacer. Quería ser como Dios. Quería saber más de lo que a él se le dio el derecho de saber. Y ese es el reto con el hombre. Nosotros no queremos someternos a Dios. Queremos ser dioses y controlar y gobernar nuestras vidas. Y tristemente Pero muchos cuando cristianos se pensamos en enfrentan a la eso. tierra que atraviesa 1000 años, no quiero decir de no pecado, pero de muy poco pecado, y
y las bendiciones de Dios, Jesucristo reinando supremo. No hay más muerte, enfermedad, no hay más crimen. Y aún todavía hay miles de seres humanos que estarán de acuerdo con Satanás. ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, una vez Cuando más, el ambiente será perfecto. De Sí. la misma manera que Adán y Eva pecaron. no necesariamente no. Creo que con lo que estamos tratando aún es con la humanidad caída. Bueno, eso Con la es humanidad cierto. caída Sí. y es un sentido en el que la rebelión que existía en el corazón contra Dios realmente es lo que se va a manifestar por el mundo y el sistema del mundo. Aun cuando veamos cuán maravilloso y glorioso Dios es, no querremos someternos a eso. Esto se retracta de vuelta a Génesis 4, donde Caín huyó de la presencia del Señor. No quería nada que ver con Dios. Él hubiera podido, aún después de haber matado a Abel, creo que hubiera podido, pero él no quiso eso. Así que todo el sistema del mundo, todo el sistema de la humanidad es contraria a Dios. No quiere ser gobernado por Dios. Si tienen algo que ver con Dios, es un Dios de su propia hechura. Es un Dios que ellos han inventado y un Dios que tiene reglas que ellos han inventado. Pero cuando se trata de la entrega de Dios y la necesidad de salvación, no lo quieren escuchar. Lo que es muy popular el día de hoy es igualdad, equidad, justicia social. El hombre corrupto quiere hacer una utopía de la tierra, pero la realidad es que aún bajo el reino milenial tendremos una justicia social perfecta y tendremos Exacto, a eso me una refiero. equidad perfecta y distribución equitativa No hay porque Dios excusas. va a estar reinando. Entonces es el corazón del hombre Correcto. y ese es el problema. El corazón del hombre desesperadamente engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces el reto es el individuo para que pueda ser gobernado por Dios tiene que someterse a Dios y eso es lo que el hombre se le dificulta hacer. Así que aún en un ambiente perfecto, en la localidad perfecta y en el lugar adecuado, el hombre aún va a querer más de lo que él Pero quiere aún para sí mismo. lo que se está presentando hoy día no se compara a lo que será durante la edad del reino. No, Correcto. no hay comparación. Bueno, ahora le tienen que quitar a otros para darle a otros, y el Señor no tiene que hacer eso, porque la tierra va a producir todo lo que la humanidad necesita, así que no vamos a tener que quitarle el café al hombre para dárselo a Dave Smith para que él se ponga contento. Entonces Qué bien. usted va a estar a salvo. Sí, creo que esto es Y usted algo. va a estar seguro. Creo que Sí. esto nos habla de algo que es de lo que hablamos mucho, y eso es que Dios le dio al hombre el libre albedrío. Sí, exacto. El libre albedrío del hombre que finalmente tenemos la decisión de aceptar o de rechazar su plan y aún después de este periodo de tiempo van a haber aquellos que aún van a escoger rechazar el plan que Dios nos dio y lo que Él había preparado y yo creo que eso es por causa del libre albedrío, que Dios, al habernos dado el libre albedrío, esto nos muestra la soberanía de Dios porque nos dio la decisión de escoger si íbamos a aceptarlo Bueno, o él rechazarlo. no quiere que aquellos que estén en el cielo que tengan que ser obligados a hacer eso. Correcto, así es. Miren, yo lo veo de esta manera. Yo no soy un padre, pero si yo fuese un padre, yo quisiera que mis hijos quisieran amarme, no forzarlos a amarme. Y Dios hubiera podido forzarnos a amarlo automáticamente, pero Él quiere que nosotros querramos amarlo. Así es, Él quiere que así es. nosotros querramos adorarlo y servirle, y así que Él no nos obligó, Él nos dio ese libre Muy bien. albedrío. De esa manera, la adoración y servir a Dios sale del corazón y no necesariamente de que Él está presionando un botón. Uno se convierte en eso. Le vamos a servir para ver qué podemos conseguir. Sí. Dios no quiere ninguno de los dos. No. Bueno, Así es. Satanás trató eso con Job. Sí. Y, Sí. y yo sí le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo, ¿no? Las bendiciones que ha derramado sobre nosotros, amén. sobre mí. Le doy gracias a Dios por eso, en gran manera. Pero yo no le estoy sirviendo porque ese sea el caso. Realmente le amo o le sirvo porque le amo y Él ha hecho tanto por mí. Y por eso siempre le daré gracias. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.